Y decíamos lo siguiente, ¿verdad? Cuando un plano ahora es paralelo a un solo eje coordenado, ¿verdad? El plano es paralelo a un solo eje coordenado. Entonces, cuando el plano es paralelo al eje coordenado, entonces podrían presentarse ciertas condiciones acá. En este caso dice uno de los coeficientes A, B o C va a ser cero. Uno de los coeficientes. Recuerden que la ecuación general era AX más BY más CZ más D igual cero. Entonces, para que el plano sea paralelo a un eje, dice que uno de los valores A, B o C tiene que ser cero. El plano dice que va a ser paralelo al eje asociado al coeficiente que falte. Óigase bien. Si falta A, o sea, no hay término con X porque A vale cero, entonces el plano es paralelo al eje X. Por ejemplo, dice, en el caso particular de que A sea igual a cero, la ecuación general nos queda BY más CZ más D igual a cero. Y por ende el plano va a ser paralelo ¿a quién? Al eje X. ¿Verdad? El plano va a ser paralelo al eje X. ¿Qué variables son las que me quedan en la expresión? Me quedan Y, Z, ¿verdad? Y, Z. Esas son las variables que me quedan en este caso en la expresión. Entonces, miremos por acá un ejemplo, ¿verdad? Dice, bosqueje la gráfica correspondiente, en este caso, al plano 2y más 3z menos 6 igual a 0. Entonces, ya sabemos que este plano va a ser paralelo ¿a quién? Al eje X. ¿Qué es lo que debo de trazar? Debo de trazar esta recta. La recta 2y más 3z igual a 6. El menos lo paso al otro lado, ¿verdad? Dice, tenemos que el plano es paralelo al eje X y corta a Y ¿a dónde? En el punto 0,30. Recordemos que de aquí solo me quedé con esto, ¿verdad? No hay X. Entonces, si la Y vale 0, en este caso, la Z me queda el valor de 2, que es esto, 0,02. Y si en este caso la Z vale 0, ¿qué me quedaría? Aquí despejando aquí, me queda que la Y me quedaría el valor de 3. Entonces el intersecto es 0,30. Entonces el intersecto con el eje Y es 0,30. El intersecto con el eje Z es 0,02. ¿Verdad? Recordemos que aquí intersecto significa que una variable tiene que ser igual a 0 y despejar la otra. Entonces, con esa variable, si ustedes se fijan, tengo esos dos puntos, esos dos puntos con una recta, y esa dice, esa recta va a ser algo paralelo ¿a quién? Al eje X. Fíjense bien que decíamos, aquí no aparece la variable X. Entonces, el plano va a ser paralelo al eje X. Tiene como una inclinación con respecto ¿a quién? Al eje X. Por eso aquí he subido estas unidades, que son 2 unidades hacia acá, estas mismas 2 unidades de acá, las he subido acá, y estas mismas 3 unidades acá, las he trasladado para acá, y he trazado otra recta, y el plano pasa por ahí, ¿ya? Pasa por esas rectas. No significa de que esto lo pude haber hecho también en el punto aquí, o lo pude haber hecho en este otro punto, ¿ya? Subir 2 unidades y 3 unidades sobre el eje Y y trazar diferentes rectas, y el plano está inclinado. El plano debe ser paralelo ¿a quién? Paralelo, en este caso, al eje Y, al eje X, perdón, ¿verdad? Eso es paralelo al eje X. Otra condición ahora es que en este caso el plano, recordemos que estamos hablando de que el plano contiene un solo eje. En estos casos, pues decimos que D y uno de los coeficientes A, B o C van a ser 0. El eje, en este caso, asociado, ¿verdad? Es 0, contenido, el eje asociado con el coeficiente que es 0 es contenido por el plano. Y cuando el plano, por ejemplo, ahí tenemos déjenme ver acá, y ahí tenemos 3. El caso 4 dice el plano contiene a un solo eje coordenado, contiene a un eje, óigase bien, contiene a un eje. En este caso D y uno de los coeficientes A, B o C son 0. Fíjense bien, el D es 0, el A, el B o el C son 0. El eje asociado al coeficiente que es 0 es contenido por el plano. Óigase bien, el eje asociado con el coeficiente que es 0 es contenido por el plano. O sea, que si A es 0, recuerden que A es el coeficiente de la X. Entonces, el eje X va a ser contenido por el plano. Si la B fuera 0, entonces el B es el coeficiente de la Y.
Eso significa que el eje Y estaría contenido en el plano. Entonces miremos por ahí, dice cuando el plano contiene al eje Z, el coeficiente C es 0. ¿Ya? El coeficiente, recuerden, de la variable Z es C. Entonces ese C es 0 y la ecuación, ¿cómo va a quedar? AX más BY, no aparece la C porque vale 0, ni aparece D aquí. Entonces me queda AX más BY igual a C. Y entonces con esa expresión se traza directamente el plano. Entonces el plano va a contener ¿a quién? Va a contener normalmente ¿a quién? A este eje, al eje de la variable que no aparece. ¿Qué variable no aparece? La variable Z. Aquí no hay Z, miren, no aparece Z. Entonces el plano va a contener, va a pasar por el eje Z. Y entonces con esto lo que hago es que AX más BY. Normalmente esto es una recta. Entonces que está en el plano XY, ¿verdad? Encuentro un punto arbitrario acá, un punto en el plano XY, por ejemplo aquí 1, 1. Entonces me da este punto. Y entonces con eso trazo una recta que pasa por el origen y pasa por ese punto. Esa recta aquí es la misma recta que está aquí arriba, son rectas paralelas. Entonces el plano está inclinado, ¿verdad? Está, digamos, de ladito ahí y contiene ¿a quién? Contiene al eje X, a este eje X que está por acá. Esta recta ¿de dónde sale? Recuerden, esta recta que está aquí o esta recta que está aquí arriba sale de esta expresión. AX más BY igual a 0. Le doy un valor a la X y obtengo un valor para la Y, ¿verdad? Que es lo que yo hice acá. Tengo un valor para la X, lo sustituyo aquí y obtengo el valor para la Y. Obtengo este punto y como el punto pasa por acá, entonces uno esa recta y esa recta la prolongo paralela sobre el eje Z, ¿verdad? Sobre el eje Z. Entonces ahí va a ser, en este caso, va a contener al eje Z. Otra condición es que el plano contiene ahora ¿quién? A un solo eje coordenado. Pero en este caso dice el plano contiene ahora al eje Y. Solo va a contener al eje Y. Entonces la ecuación es de la forma AX más CZ igual a ¿quién? Igual a 0. AX más CZ igual a 0. No aparece ¿quién? La Y ni aparece la D. ¿Verdad? Aquí lo dice. Note que en esta ocasión el coeficiente B de la variable Y es igual a 0, además de ¿quién? Del valor de D. Entonces, aquí no aparece B. Quiere decir que el plano va a contener ¿a quién? Va a contener al eje Y. Entonces, con esto voy a trazar una recta, ¿verdad? Que va a estar en el plano XZ. ¿Verdad? Entonces, fijémonos bien por acá, ¿verdad? Normalmente aquí no aparece el eje, no aparece la variable Y. O sea, significa que el plano va a contener ¿a quién? Al eje Y. Este eje está acá. Entonces, con este eje, ¿verdad? Este eje lo va a contener el plano, va a estar como inclinado, ¿verdad? Va a estar en este caso un poco inclinado, ¿verdad? En cuanto a la condición y trazamos en este caso esta recta. Esta recta que está acá, ¿de dónde sale? Sale de AX más CZ igual a 0, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, le doy un valor arbitrario, en este caso a la Z, y obtengo cuánto vale la X. Fíjense bien, le doy un valor arbitrario a la Z aquí, que puede ser 1, 2, 3 o cualquier valor, y obtengo un valor para quién, para la X. Si la Z, por ejemplo, aquí vale 1, entonces la X vale 2. Y entonces con eso puedo, en este caso, tener esa condición, ¿verdad? Puedo tener en este caso esta condición. Y entonces trazo esa recta. ¿Ya? Y esa recta que está acá es paralela también en cualquier otro lugar que pase o que tenga un punto sobre el eje Y. Y entonces el plano está como inclinado, ¿verdad? Es como inclinado. Es como cuando nosotros ponemos, por así decir, de lado la pantalla de la computadora, ¿verdad? La ponemos de ladito, la inclinamos y el plano está inclinado. El eje Z es simplemente, por así decirlo, es la parte, digamos, donde se dobla la computadora, ¿verdad? Entonces inclinamos un poco la pantalla de la computadora y en este caso, pues ahí tendríamos esa condición, la abertura, ¿verdad? Es como una abertura, un plano inclinado ahí, que contiene en este caso ¿a quién? Al eje Y. Otra condición ahora es que el plano, ¿verdad?
contiene ahora ¿a quién? Al eje X. Si el plano contiene al eje X, entonces en este caso la A va a ser 0 y por tanto la ecuación pues va a quedar de esta manera, BY más CZ igual a 0. Fíjense bien que no aparece la A, ni aparece ¿quién? Ni aparece la D. Ni la A ni la D. Entonces no aparece X. Como aquí no aparece X, entonces el plano va a contener ¿a quién? Al eje X. Entonces nosotros tenemos por ahí, ¿verdad? Y vamos a contener en este caso ¿a quién? Va a contener al eje X. ¿Qué pasó por ahí? A ver, no sé qué fue lo que pasó por ahí. Alguien suspiró demasiado fuerte, ¿verdad? No sé si es que le estaban gritando, no sé si es que estaba bostezando, quién sabe qué le habrá pasado, pero me suena esa voz, no sé, me parece que fue Laura. No sé si fue Laura, no fue Laura. No, no Laura, pero me parecía su voz, ¿verdad? Pero bueno, espero equivocarme, ¿verdad? Espero equivocarme. De todas maneras, pues lo bueno es que ahí va a quedar en la grabación ese suspiro, ¿verdad? Para que el que en este caso haya suspirado se acuerde, ese fui yo, a decir, ahí en la grabación. Ya, así que eh, es bueno, pues, de vez en cuando, pues, darse su suspirada ahí, su estirada, pero el problema fue que tenía activado el audio, ¿verdad? Ese es el problema, tener activado el audio y no darse cuenta de que otros los estamos escuchando, ¿ya? Otros los estamos escuchando. Así que por eso es mejor mantener el audio inactivo, así estiran, gritan, y yo no escucho absolutamente nada, pero ahorita escuché ahí, estaba sabroso ese bostezo. Bueno, continuemos acá. Entonces decíamos que la otra condición era que el plano solo contiene a quién, al eje X. Va a contener aquí a quién, al eje X. Un plano que esté inclinado y contiene al eje X. ¿Ya? En este caso, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a trazar rectas con quién, que tengan en Y y en Z. Si ustedes se fijan acá, aquí tengo el eje Y y por acá arriba el eje Z. Entonces, si por ejemplo acá le doy un valor a la Y, por ejemplo le doy un valor a la Y hasta aquí, con ese valor de Y, en esta ecuación encuentro cuánto vale Z, Z lo subo hacia arriba y por aquí me va a quedar este punto de acá, ¿verdad? Me va a quedar en este caso ese punto. Y entonces el plano va a pasar, la recta va a pasar por el origen y por este punto. O lo puedo hacer por acá, ¿verdad? En otro punto del eje X. Lo hago acá, obtengo cuánto vale en este caso la Z y obtengo cuánto vale quién, cuánto vale la Y. Entonces las rectas quedan inclinadas, ¿verdad? Las rectas quedan inclinadas. Ya es como que nosotros, por decir algo, ¿verdad? Acá voy a tratar de representárselo, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros tenemos un eje por ahí, ¿verdad? El eje X, ¿verdad? Si tenemos por ahí, en este caso, el eje X, ¿verdad? Entonces, si nosotros, por ejemplo, acá, este es el eje X, ¿verdad? Este de acá es el eje X, el plano va a estar así, inclinado. Este es mi eje y el plano contiene a quién? Contiene a todo el eje. ¿Verdad? Lástima que no ando ni un lápiz acá, ¿verdad? Normalmente este es mi eje y el plano está inclinado, ¿verdad? Eso si tuviéramos en X. Si tuviéramos en Y, eso sería aquí. Aquí tengo el eje Y y por aquí el plano está inclinado, está por este lado. Si tengo Z, pues aquí tengo Z y el plano puede estar inclinado, ¿verdad? El plano en este caso sería el borrador, ¿verdad? Este es el eje, ¿verdad? Entonces los planos son inclinados. Esto lo puedo mover acá, pero siempre va a contener a quién? Va a contener al eje. Esté en el eje Z, esté en el eje Y, como sea, o por acá, ¿verdad? Como lo queramos ver, o esté en X. El plano va a estar inclinado, pero siempre va a contener a quién? Siempre va a contener al eje. Ya, eso es lo que estamos tratando de representar, digamos, en esta condición y las ecuaciones que por ahí pues podemos tener.
Aquí no hay cálculo, solo es para que ustedes miren cómo se pueden graficar, cómo se pueden representar en este caso los planos coordenados, ¿verdad? Planos coordenados. Otro número 5 acá dice los planos paralelos a los planos coordenados. Las gráficas son de la forma x igual k, y igual k o z igual k. K es una constante, puede ser 3, 5, 4, cualquier valor. Es cualquier constante. Y se representan planos paralelos a los planos coordenados correspondientes a las variables que no contienen. Óigase bien, va a ser paralelo a la variable que no contienen. O sea, que si yo tengo x igual k, aquí no aparece ni la y ni la z. Entonces el plano va a ser paralelo al plano yz. ¿Ya? Va a ser paralelo al plano yz. De la misma manera, si tengo y igual k, esto va a ser paralelo al plano xz. Si tengo z igual k, esto va a ser paralelo al plano xy. Entonces miremos cómo nos queda en este caso las ecuaciones. Por ejemplo, acá tenemos un plano, ¿verdad? Z igual 3, fíjense bien, Z igual 3 pasa por 3, a partir del origen subo 3 unidades, y entonces trazo, por decir algo, una recta paralela al eje X, una recta paralela al eje Y por ahí pasa el plano. Está 3 unidades arriba de ¿quién? De la parte de Z, ¿verdad? 3 unidades alrededor de Z. Eso es Z igual 3. Un plano que es paralelo al plano XY, pero que está a 3 unidades hacia arriba. Es como cuando nosotros estamos, por decir algo, en el cuarto piso de aquí del edificio, y el plano, un plano Z igual 3 sería, digamos, el techo, ¿verdad? Está a 3 metros sobre, en este caso, la parte de la base, ¿verdad? Sobre el piso. Entonces el techo sería, digamos, el plano Z igual 3. Otro ejemplo por ahí sería, en este caso, el plano Y igual 1. ¿Ya? En este caso tenemos el eje Y, ubicamos el 1 y trazamos una recta paralela ¿a quién? Paralela al eje Z, paralela al eje X, y entonces eso me va a dar la idea del plano, ¿verdad? Un plano que está paralelo, en este caso ¿a quién? Al plano XZ. El plano XZ está aquí, miren, aquí está el plano XZ. XZ es todo esto. Entonces, este plano que yo tengo acá, ¿verdad? Va a ser paralelo al plano XZ. Es como que está alejado. Es como decir, cuando nosotros estamos en un aula, ¿verdad? Decíamos, por ejemplo, puede ser que ese plano sea, digamos, parte donde están las ventanas, ¿verdad? Si este origen es por donde está la puerta, esto de acá, el plano YZ es por donde está la puerta aquí, entonces esto por acá podría ser donde están las ventanas, un plano que está hacia el fondo, medido sobre el eje Y, ya tomando el eje Y de la puerta hacia la parte de la ventana. Entonces este es un plano por acá. Otro plano podría ser en este caso ahora paralelo ¿a quién? Paralelo al plano YZ. Entonces el plano paralelo al plano YZ, entonces tenemos en este caso, si no x igual 2, ¿verdad? Aquí era x igual 1, puse, era x igual, sí, x igual 1, ¿verdad? Entonces aquí no es x igual 2, x igual 1. O la gráfica la puedo en este caso trasladar hasta x igual 2. Vamos, voy a corregir eso ahorita, rápidamente, ¿verdad? Voy a corregir eso. ¿Ya? Entonces, fíjense bien, tenemos acá, ¿verdad? Entonces, varias condiciones. Las condiciones en este caso, las tres condiciones que tenemos acá, ¿verdad? Z igual 3, Y igual 1, y la otra condición X igual a 2. X igual a 2. Entonces recordemos que decíamos acá, aquí subimos 3 unidades en Z, aquí nos desplazamos 1 unidad en Y, ¿verdad? Y aquí nos desplazamos 2 unidades ¿a dónde? 2 unidades en X. 2 unidades y trazamos rectas paralelas a los ejes que no aparecen. Aquí como es X igual 2, los ejes que no aparecen es el eje Y y Z. Aquí Y igual 1, los ejes que no aparecen es ¿quién? X, y Z. Aquí Z igual a 3, los ejes que no aparecen son ¿quién? X y Y.
Entonces van a ser paralelos, ¿verdad? A esos planos. Ahora, ahí he puesto valores positivos, también pueden ser valores negativos. Por ejemplo, el z igual 3, en vez de que esté hacia arriba, puede estar por debajo del plano XY. Igual en las otras condiciones, ¿verdad? Pueden ser positivos o bien pueden ser negativos en este caso. Entonces, eso es en cuanto, ¿verdad?, a la parte de los gráficos, ¿verdad? La parte de los gráficos. Otro elemento importante acá ahora, ¿verdad?, que vamos a ver es lo que se llama el ángulo entre dos planos. El ángulo entre dos planos, dice, se define como el ángulo entre los dos vectores normales a los dos planos, o su suplemento. Recordemos que suplementos son ángulos suplementarios, aquellos ángulos que sumados dan un valor de 180. Entonces puede ser, si el ángulo puede ser o de 120 o bien puede ser de 60, ya que sumado dan 180. O si uno vale 85, el otro vale, en este caso, 95, ya que sumado dan los 180. Dice que generalmente en algunos libros se toma normalmente el ángulo menor entre los dos posibles. O sea, si me da 110, yo puedo decir que el ángulo es 70, porque 110 más 70 tengo 180, y el menor de ellos en este caso es 70, ¿ya? Entonces eso va a depender de la condición, ¿verdad? Uno puede dejarlo de cualquiera de las dos maneras. ¿Cómo vamos a calcular el ángulo entre dos planos? Normalmente el ángulo entre dos planos se calcula a través de ¿quién? Simplemente a través de los vectores normales del plano, ¿verdad? Si aquí tengo un plano, ¿verdad? El plano 2, este otro plano que es el plano 1, los dos planos están inclinados. Entonces dice que este ángulo entre estos dos planos, ¿verdad?, se determina como el ángulo formado entre ¿quién? Entre los vectores normales. Recuerden que de este plano 2, puedo sacar un vector normal 2, de este plano 1 saco un vector normal n1, y con los vectores normales puedo determinar, en este caso, ¿quién? El ángulo entre los dos planos. Entonces recordemos que ya hemos visto cómo calcular ángulo entre dos vectores, ¿verdad? Entonces el ángulo, ¿cómo lo voy a determinar? Como el coseno inverso, ¿de quién? Del producto punto entre los dos vectores normales, n1, n2, dividido entre ¿quién? Entre la magnitud de n1 y la magnitud de n sub 2, ¿verdad? Dependiendo de eso, nosotros vamos a obtener, en este caso, el ángulo. Recordemos que esta fórmula ya la vimos cuando vimos ángulos entre vectores. Lo único que ahora los dos vectores, ¿quiénes son? Son los vectores normales, ¿verdad? Entonces vamos a calcular el ángulo entre los vectores normales. Y los vectores normales, recordemos que salen del plano. Miremos este es un ejemplo, ¿verdad? Calcular el ángulo entre, tenemos un plano 1 y un plano 2. El plano 1, ¿qué dice? X menos raíz de 2y más z menos 2 igual a 0. Y el plano 2 que dice que x más 2y, raíz de 2y menos z más 13 igual a 0. ¿Qué necesitamos de esos dos planos? Necesitamos los vectores normales. Recordemos que los vectores normales eran los coeficientes A, B, C. Entonces voy a sacar el vector normal N1 del plano 1, el vector normal N2 del plano 2, ¿verdad? Y con eso voy a efectuar la fórmula que tenía anteriormente. El producto punto entre N1 y N2 dividido entre sus magnitudes, ¿verdad? Entonces, por favor, ahorita ustedes van a hacer este ejercicio, ¿verdad? Copien los dos planos y después voy a poner la fórmula. Copien los dos planos, ¿verdad? Ustedes lo van a hacer el cálculo. Yo después lo voy a poner por ahí. El que lo haga me pone, por favor, los resultados en el chat, ¿verdad? ¿Cuánto le dé el ángulo? Copien los dos planos. Plano 1, x menos raíz de 2y más z menos 2 igual a 0. Y el plano 2, x más raíz de 2y menos z más 13 igual a 0. Recuerden que hay que sacar los vectores normales. Los vectores normales son los coeficientes de la x, la y y la z. Y con esos dos vectores normales, entonces me voy a regresar por acá. Vamos a calcular con esta ecuación, ¿verdad? Teta dice que es el coseno inverso de n1 por n2 entre la magnitud de n1 por la magnitud de n2.
Es como que estemos calculando ángulo entre dos vectores, ya lo decía, ¿verdad? N1 por N2 y después magnitud de N1, magnitud de N2. Le aplicamos el coseno inverso y de esa manera vamos a obtener en este caso el ángulo. Entonces, por favor, háganlo, ¿verdad? Hagan en este caso ese cálculo. Vamos a calcular el ángulo. Recordemos primero los vectores. Entonces, aquí tenemos la fórmula θ igual al coseno inverso N1 punto N2 entre sus magnitudes. Por tanto, N1, ¿verdad? Es componente 1, raíz de menos 2 y 1. Y N2, que en este caso sería 1, raíz de 2 y menos 1. Ahí tenemos los dos vectores, N1 y N2. ¿Qué necesitamos? El producto escalar, ¿verdad? Producto escalar. Entonces, producto escalar N1 punto N2, en este caso nos queda, ¿verdad? El producto escalar, 1 por 1 nos queda 1, menos raíz de 2 por raíz de 2 nos queda menos 2, 1 por menos 1 nos queda menos 1, y de tal manera que ahora resolviendo 1 menos 2 menos 1 nos queda menos 2. Ese es el producto punto. Ahora vamos con las magnitudes. La magnitud de N1 sería 1 al cuadrado menos raíz de 2 al cuadrado que es 2 y 1 al cuadrado me queda 1. 1 más 2 más 1 nos queda 4, la raíz de 4 es 2. N2 en este caso sería ¿quién? 1 más 2 más 1, que sería 1 al cuadrado más raíz de 2 al cuadrado menos 1 elevado al, en este caso al cuadrado, que nos queda 1. También nos queda 2. Entonces ya tengo la magnitud de N1, la magnitud de N2, y ahora calculo el ángulo. El ángulo que es coseno inverso menos 2, que es el producto escalar, dividido entre 2 por 2. O sea, coseno inverso de menos 1/2 y coseno inverso de menos 1/2 nos queda 120 grados. Decía que lo puedo dejar ahí o lo puedo dejar como el ángulo que era el suplemento. El suplemento de 120, recordemos, sería el ángulo de 60 grados. O sea, la respuesta puede ser 120 o bien puede ser 60, ¿verdad? Cualquiera de las dos es correcta. Por ahí se decía que algunos libros utilizan siempre el ángulo menor, ¿ya? Pero aquí no hay ningún problema. Lo pueden dejar como 60 o lo podemos dejar como 120, digamos, para la parte del ángulo. Ese sería en este caso el ángulo entre los dos vectores, ¿verdad? El ángulo entre los dos vectores. No sé si tienen en este caso alguna pregunta, alguna duda que tengan respecto al ejercicio, ¿verdad? No sé si hay alguna duda que tengamos.